Malaquías, perdón, 2.14. ¿Cómo dice? Malaquías 2.14. Tengan. 2.14. Lo leo, hermanito, ¿no? Sí, lo voy a leer ya. 1 Corintios 7, verso 10. Alguien va a leer Romanos, capítulo 7, verso 1, 2 y 3. Sobre ese mismo tema estoy yo, hermano, igual. No, ya vamos. Ya Romano, vamos. ¿qué dijo? Capítulo 7, verso 1. Incluimos aquello. Falta el de la Lo hermana. vamos poniendo poquito por poquito. Espera que yo... Ahí vámonos, ahí vámonos. Miren, les voy a explicar. A ver, las personas que justifican el casamiento, siempre yo digo, Hablo del civil o más. Hay dos. Ahí voy. Ahí voy. Los dos. No existe en la Biblia matrimonio religioso. No existe, ¿verdad? No. Exactamente, así es. A ver, religioso. No existe en la Biblia eso. Ah, es cierto, Ese es invento. es cierto. Si alguien le dice a ustedes que el matrimonio tiene carácter religioso, entonces dime por qué religión debo de casarme. Si le dicen por evangélica, entonces Adán tuvo mal casado. Desde antes de eso, ¿por qué? Porque no existía el evangelio. Entonces, constitucionalmente, desde el punto de vista de la estructura divina, por la revelación de la Escritura, el matrimonio tiene carácter civil. Sí, ok. Civil. Jurídicamente hablando. En la Biblia el matrimonio no se define como un acuerdo, como un contrato, tampoco como un convenio. Estas son figuras jurídicas, acuerdos. Así es, Estas son figuras jurídicas así es. que como se hacen, se deshacen Así es, en derecho. en derecho. En derecho, lo que se hace en derecho se hace Así en se derecho. deshace. Así es. Entonces el matrimonio, como tiene carácter civil y el derecho, jurídicamente hablando, lo que es, así como se hacen, se deshacen. Así es. Entonces vamos a explicar jurídicamente el matrimonio. Si tiene carácter civil, el matrimonio, desde el punto de vista bíblico, se define como un pacto. Pacto. Y la Biblia, los pactos solo con la muerte se cancelan. Vamos a ver dos textos en pacto. Primero, Malaquías 2.14. Ok, Voy a dramatizarse. ok. Ahora dice, más diréis, ¿por qué Jehová ha atestiguado Porque Jehová ha atestiguado. atestiguado entre ti y la mujer De tu juventud, contra la cual has sido Desleal. siendo Siendo ella tu ella compañera. tu compañera y la mujer de tu pacto. Gracias. Pongan atención, se lo voy a dramatizar. Amén. Entonces me permite poner el ejemplo aquí. ¿No? Sí, los dos son casados. Ah, bueno, ve qué bueno está. Mire, a ver, hago este caso, el texto dice eso. Sí. Porque he atestiguado contra ti, contra la mujer con la cual has sido leal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, quise que Dios estaba viendo cuando él, el de mutuo consentimiento, estaba contrayendo matrimonio con ella. Claro. Pero el que está en medio es Dios. Entonces dice, yo estoy siendo testigo de eso. Entonces le dice el doctor, agarra la escritura y le dice, firmen el protocolo. Él firma. Él está refrendando un mutuo consentimiento que de forma de carácter civil, ellos quedaron un acuerdo celebrar. Él, cuando él firma, está refrendando que pasa de mutuo consentimiento a un acuerdo desde el punto de vista jurídico, él lo está transformando en un pacto, la relación trasciende. Y Dios dice, qué bueno. Y le dicen a ella, firme. Entonces viene ella y firma. Entonces, como los dos firmaron, el texto dice que ha atestiguado. Entonces viene Dios y dice, yo también lo sé. Hay un aforismo jurídico que dice, ¿ve? Lo que estamos diciendo, en derecho, las cosas se deshacen a como se hacen. Así es. Si yo aplico ese aforismo jurídico que en derecho romano se aplicaba en el contexto del primer siglo, de acuerdo a la ley juliana, desde el año 300 a.C., cuando los griegos, entonces los romanos adoptaron ciertas disposiciones que tenían los griegos, viene el carácter civil que tiene el matrimonio y en el contexto. Entonces yo aplico el aforismo jurídico que en el derecho las cosas se hacen como se hacen. El que tuvo testigo cuando ellos se casaron
Y el que lo refrendó fue Dios. Si alguien quiere deshacerlo, para deshacerlo tendría que invitar a Dios a que participe también de testigo para la hora que va a hacer. ¿Cuándo su Dios se va a prestar a eso? No llega. Entonces, ¿qué pasa con los que se divorcian y se vuelven a casar? Entonces ahí vamos, ya vamos. Vamos por partes. Cada la cosa. Vamos por partes. Vamos Palabra- dramatizando el texto. palabra, ¿no? Amén. Ahora Gálatas 3:15. Leamos Gálatas 3:15. Ay, Señor Jesús. Decía, mejor no casarse. Ay, Dios mío. Por eso me comulgaron en una iglesia. Ay, Señor. Leamos. Por hablar de eso. 3:15. Sí. Leámoslo. ¿No lo oyeron en la Biblia? Amén. ¿Sabe por qué me hace así? Léalo, hermano, entonces. ¿Por qué crees que me hace así? Porque yo soy viudo. Y ella era divorciada y nosotros nos casamos. Ah, Tengo años preguntando eso. pero hoy lo voy Porque siempre hay algo en la gente Ya la 3:15. que no está bien, algo que me gusta. Y si ustedes quieren ser libres y conocer la verdad, y en amor no tienen que enseñarla. Yo tengo aquí parejas que vinieron así y se fueron, pero al tiempo regresaron separados. Y después era duro, ¿no? Y les quiero hacer saber de todo corazón. Y hay que tener valentía. Valió la pena que les haya explicado ya a Dios lo del ojo. Si tenés que sacrificar parte, aquello que es parte de tu propia vida, para no perderla, que no sintoniza y no hay una sincronización de acuerdo a lo que dice la palabra, para que no pierdas todo, tienes que hacerlo. Eso dice Marcos 9, 43, 44. ¿Qué tal lo que dice Mateo 16, 24? Él dijo, el que quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Pero expliquemos qué significa negarse a sí mismo. Niégase a sí mismo. Renuncia a sus afectos e intereses, porque más amen esta vida. Sí, claro. Y síganme. Porque el que quiere amar la vida es todo aquello que es afectivo, Claro. que compite con Dios en el corazón de uno, Así. Claro, sí. a lo que uno prioriza. Claro. Porque el que ama eso, el que se concentra en eso, dice, y me sacrifica a mí, entonces la pierde. Pero si sacrifica ese interés que tiene, que es afectivo, por mí, no la vas a perder, la vas a hallar. Y tomen su cruz, no importa, que te venga el sufrimiento. Pero lo que te espera, dice Pablo 1 Corintios 7, 4, 17. Esta leve tribulación produce momentánea, produce un cada vez más en mí un eterno peso de gloria. ¿Qué está diciendo Pablo? Entre más sufro, más gloria. Más sufro, más gloria. Más sufro, más gloria. Más sufro, más gloria. Que se venga todo el sufrimiento por la gloria que me espera. Amén, hermano. Gloria a Dios. Tenemos de qué ¿Me echar, explico? tenemos de qué echar mano. Entre más sufro, más gloria. Pero si hay que tomar decisiones para que la eternidad de ustedes no se ponga en juego, cualquiera que diga contrario, ese es un adúltero. No puede ser pastor, engañando a la gente. A la gente no se le engaña, se le ve con amor, la verdad. Ahora Gálatas 3:15, ¿qué dice? Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Hablo en términos humanos, leámoslo detenidamente. Un pacto, Un pacto, aunque sea de hombre, una vez. ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Quiere decir, dice Pablo, hermano, hablo en términos humanos. Desde el punto de vista humano, los pactos no se desintegran, no se disuelven. Siendo humano, cuando se refrendan, dice, nadie lo invalida ni le añade. No puedes hacer una enmienda. Ah, me equivoqué. ¿Puedo deshacerlo? No, ya está hecho. Así es. Porque es un pacto. Claro. Si fuera un acuerdo, si fuera un contrato y un convenio, estas son figuras jurídicas que como se hacen, se deshacen. Pero los pactos no hay forma. No, jamás. Quiere decir que los pactos exigen una ceremonia. ¿Qué exigen? Ceremonia. Una ceremonia. Y en la ceremonia, ¿quién participa? Jesús. El Señor. Dice Malaquías 2:14. Porque soy en medio estoy. Entre ti y el amor de tu juventud, siendo ella tu compañero el amor de tu pacto. No dice amor de tu
acuerdo, contrato, convenio. No, este es un pacto. Ahora, eso es en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Pablo lo refrenda. Ahora miren, escribiendo a la iglesia de Galacia. Una vez ratificado, nadie lo invalida, no hay nadie. Ahora vamos a ver a qué apeló Pablo. En la época del primer siglo existían juristas, como Calamandrei, Bonicace, Jiménez de Jesús, Hecho Venda. ¿Ves? Todo eso, Richard Penoles, eran fuentes jurídicas poderosas. Como lean, yo soy egresado de la carrera de Derecho. ¿Me explico? Amén. Entonces, esa es desde la perspectiva jurídica. Entonces Pablo recurre y los desafía a todos. Búsqueme a los juristas que se vengan y me prueben. Que la ley se enseñorea, entre tanto el hombre vive. La palabra enseñorear es kiriosma, que sirve tomar control. Significa, si usted se casó, se separó por cualquier circunstancia y se volvió a casar, entonces dice Pablo, hija, lo que hace que tu matrimonio siga vivo es que aquel no haya muerto esté vivo. La única forma en que tengas la licencia de parte de Dios volver a encontrar una relación es que aquel con quien está vivo tu matrimonio muera. Vamos a ver en la Biblia eso. Romanos 7. Leamos. Leamos, ¿quién lo tiene? Romanos 7. Capítulo 7. Sí. Romanos 7, ¿qué capítulo? ¿Qué? Verso 1, 2 y 3. Verso 1. 2 y 3. ¿Acaso ignoráis, hermano? Pues habló con los que conocen la ley, que la ley se enseñoree del hombre, entre tantos esté viva. Hermano, hablo con los que conocen la ley. O sea, ¿a quién le está escribiendo Pablo? ¿A los miembros comunes de la iglesia de Roma? No. ¿A quién les está diciendo? A los juristas. Que dice que Pablo era un jurista. Era criado a los pies de Gamaliel. Que dice que era un doctor en ley. Claro. Sí. Bárbaro es Pablo. Así O es. sea, que la Biblia es un libro tan integral que cuando uno mira, entonces yo no puedo explicar Romanos desde el punto de vista de un predicador común y corriente. No, yo tengo que estudiar que por qué Pablo habla de esa manera. Tengo que conocer la ley para explicar a Pablo. Claro. Romanos 7. Y Dice, el versículo 2. no, pero es que no debe por Ok. decir. Y estoy porque quiero explicar ese hermano. Amén. Hablo con los que conocen la ley, dice. Yo no estoy hablando a los hermanos comunes y corrientes que no saben por definición qué es ley. ¿Me explico? La gente no sabe qué es convenio, qué acuerdo, qué contrato. La gente solo dice me casé. Y no sabe qué significa en sí mismo el casamiento. Ni siquiera sabe lo que es una ceremonia nupcial, matrimonial. Menos que sepa cómo Dios define el carácter, que se evalúa en un pacto. No lo sabe. Entonces Pablo dice, no hablo con los que conocen la ley. Tráemelo, le dice. La ley se enseñorea, entre tanto el hombre vive. Ejemplo, ¿qué está haciendo Pablo? Supongamos que alguien me robó el celular. ¡Hala! ¿Dónde vive? Aquí. Voy a denunciarlo. Lo denuncio. Dice Pablo, sí, la ley se va a enseñorear de él porque él está vivo. Pero en lo que llegamos murió. ¿Podrá la ley exigirle algo? No, ¿Por qué? no está muerto. Por favor. Lógico. Así es. Ah, entonces, si una persona muere, ¡pah! Un puntapié le pego. Me va a decir, oye, ¿por qué me aprovecha que estoy muerto? Me va a decir. No, nada. No reacciona porque él está. Porque la ley queda inválida ahí, hermano, porque está muerto ya la persona, ¿o no? No es que la ley quede inválida, Ajá. sino que no es aplicable. Ah, ok. ¿Me explico? Ok. No es porque la persona está. No puede requerir a un Sí, no, muerto, claro. no tiene para responder. Claro, claro. ¿A quiénes se les da requerimiento y emplazamientos judiciales? A los vivos. Al vivo, exactamente. ¿Me explico? Así ¿A es. quiénes se les demanda? Sí. A los muertos o a los vivos. Al vivo. El que demanda a los muertos fueron los aberrantes iglesias católicas cuando un papa murió y cuando murió lo mandó sacar de la tumba y lo sentó y lo juzgó Claro. porque se hacían ser infalibles, pero eso es una locura de ellos. Quería decirle algo, hermano, por ejemplo, para aclaración, ¿verdad? Porque hay muchas lecturas, quizás allá donde yo me congrego, Mateo planteando esta situación del divorcio en el capítulo Ahí en 5:32 19, y ya él también lo voy a explicar. 19, y Moisés decía que en el principio no fuera así, pero por la dureza de vuestros corazones, pues, Moisés les permitió. les Esto permitió. no lo dijo Jesús Pero, a ellos. pero dice el Señor, pero yo digo esto. Pero amén. Lo que digo yo es diferente a lo que Moisés Dice, dijo. cualquiera que repudie a su mujer. Ahora, tal vez usted le va a explicar, hermano, lo que es la salvedad. Dice, cualquiera que repudia a su mujer.
Salvo por causa de fornicación. Salvo de una salvedad, ¿verdad? Por causa de Fornicación. fornicación. Dice que adulterio. ¿Ve? Y la que se casa con Y la repudiar al marido. repudiada adultera. Ya vamos a entrar a eso. Pero quiero terminar con Romanos. Pero allí yo quiero terminar, hermanito, en Romanos, el versículo 2, porque este versículo completamente... Ahí es más claro, ahí sí, explica pero es bien. para mí, pues para mí. Ya lo Para voy a decir todos. usted, ¿sí? Ajá. No, pero espérate, es que yo quiero explicar bien esto. Sí. Explicando por cómo es que Claro, la ley sea aplicable. claro, ok. Porque no entendemos el verso 2 y no entendemos el verso Ok, 1. amén, Porque él dice, hablo que con lo que conocen la ley, que la ley se enseñorea entre tanto el hombre vivo. amén. Por eso les decía, ¿a quiénes se les demanda? ¿A los vivos o a los muertos? A los vivos, ¿A quiénes se les acusa? ¿A los vivos o a los muertos? a los vivos, ¿Quién comete un delito? ¿A los vivos o a los muertos? a los vivos. Entonces, quiere decir que el matrimonio se constituye de mutuo consentimiento entre un hombre y una mujer que por mutuo consentimiento valga la redundancia, contraen matrimonio, que se mueven, porque mira, entonces matrimonio no es la palabra correcta en la Biblia, porque la palabra matrimonio es una palabra latina que significa este oficio de mujer. Es una palabra que está transliterada en la Biblia, pero debe ser más bien traducida. Claro. Entonces debe ser desposorio, Así es. que es diferente, que habla de pacto, no matrimonio, porque matrimonio significa marido de mujer, oficio de mujer. Claro. Pues entonces, la Biblia define, entonces Romanos 7:1 dice, hablo con los que conocen la ley, se enseñorea entre tanto los que viven. Quiere decir que él, mientras está vivo, se está enseñoreando de ellos. ¿De qué manera? Que indirectamente, desde el punto de vista moral, el hecho de que él esté vivo no permite que ella vuelva a casarse. El hecho de que ella esté viva no permite que él vuelva a casarse, porque es que los dos están vivos y uno se enseñorea sobre el otro. Entonces, la ley que los unió en una relación de paz, a los dos se obligan de mutuamente. Por la razón que ella sigue, que ya le voy a explicar qué significa fornicación interna en griego. ¿Qué significa? ¿Me explico? ¿Qué significa fornicación en griego? Para explicar ese texto que necesito, porque claro, la salvedad, pero ¿qué significa esa salvedad? Ahora lee el verso 2. Ahora miren qué clarito ya Pablo lo dice y lo acaba. Y como los romanos conocían, Sí. como la ley se enseñoreaba, y ahí lo define mejor y más profundamente y con mayor claridad. Amén. Porque la mujer casada está sujeto por la ley al marido mientras éste esté vivo. No. Mientras esté Porque vivo, la vive. ¿Vuelvo a leer? Lea, Oye, lea. porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Mientras éste vive. Mientras éste vive. Mientras él vive, no dice mientras están juntos. Sí, exactamente. Que Pero- solo viva. Exactamente. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Siga. Así que en vida del Así marido que si en vida del marido, se uniese a otro varón, será llamada adúltera. esto dice Pablo Sí. a la iglesia de Roma, es lo que Jesús explicó. Pero si su marido muriere, ese es Es libre. libre de esa ley. De esa ley, de manera. De tal manera que si se uniere a ¿A otro otro no marido, será? no será adúltero. Ah, entonces el adulterio se da cuando una persona casada se casa con otro mientras el marido, independientemente esté con ella o no, esté vivo. Amén. Mientras esté vivo. Amén, hermano. Mientras esté vivo Estamos o esté claros. viva, dice. Estamos claros. Mientras esté vive. Pero si se separaron, es que Pablo dice mientras esté vive, que son los que esté vivo. Por- Pero si se separaron por esta ¿Por causa, qué? pero está vivo, sí, entonces mientras Porque, él vive. mire, en el caso mío personal, hermano, yo tengo 17 años, hermano, Sí. que mi esposa se dejó conmigo, pues, Sí. y se casó con otro. Sí. Yo estoy vivo, pues, gracias a Ah, Dios, pero amén. ella está casada con otro varón. Y está vivo. Y yo, pues, estoy soltero, hermano. No me pongas triste, hermano. Que todo tiene su. Lo que estoy viendo ahora es que ahora el fregado soy yo. No. Él está No, libre, no, si él no El se fregado soy yo porque yo ya, no. yo ya me casé con él. Sí. Entonces la que se va a casar conmigo me pregunta esa pregunta, entonces yo estoy negado. No. No, ¿verdad que no? De que se vaya a casar con Teresa por ti, te voy a explicar. Yo estaba mal casado. Porque ella era de propiedad ajena. Y por desconocimiento de la Biblia, estaba con una Y persona yo que me era tengo que ajena. quedar sola.
Vamos a ver qué dijo Jesús. Entonces, en mi situación, Vamos a ver qué dijo Jesús. en mi situación, hermano, pues ya yo digamos, pues, es decir, mi esposa está casada. Ahora, juzguen ustedes. Esto, lo que dijo Mateo 16:24, el que quiera venir por mí y ese civil. Así Y dice, tomen su cruz. es. ¿Saben qué dijo Jesús? Tomar la decisión de querer no seguir te va a llevar a renunciar a cosas que te van a provocar profundo dolor. Claro, claro. Profundo, que no siempre van a ser asimilables. Así es, Vas a sufrir, vas a llorar. Claro. Decía alguien, Pero el costo de seguirme para convertirse en un discípulo es ese. No hay otro. Sí, hermano. Iván, decía alguien que cantaba, aunque te duela, pero te ayudará. es ciertísimo. Y hermano, es para conseguir el amor de Dios, hay que sacudir. Por eso Pablo dice que hay muchos que son enemigos de la cruz. ¿Ustedes creen que un predicador les va a decir, no, hermano, Tranquilo. ya tienes que votar? No, hermano. No, a mí me han dicho, hermano, que me caso. pues, Mire, Pero aquí en términos, ¿verdad? Y No, que Dios no, me perdone. voy a explicar, no. Yo era un soñador Javiera, digo, y ese anhelo me han hecho, pero al mismo tiempo le doy gracias a Dios porque cuando Dios permanece en palabra de ti, Él dice palabra. Yo tuve un problema en la iglesia, le dio la profecía. Había un hermano que éramos líderes, los dos. Ganamos almas y todo. Pero al mismo tiempo trabajaba con él. Miré cómo se desbarató ese matrimonio. Yo era joven, no era casado. Se desbarató. ¿con quién? Y todo después, al punto cómo se originó el matrimonio, desbarató y cómo se volvió a casar el hermano. Pero en esos días, en esos colapsos, yo oraba, ayunaba, me metía con Dios. El Señor me está regalando en un sueño, 3 veces, que le diera al hermano que no se lo volviera a casar. Que le diera que no se volviera a casar. Señor, digo, ¿quién soy yo? Si él predica, es un líder también. Yo no soy nada, digo. Sin ti no soy nada, digo. ¿Quién soy yo? Me comienza a llevar con un texto bíblico, comenzando de Deuteronomio 21, todavía lo tengo memorizado, que soy poco para memorizar el texto bíblico, hasta el Nuevo Testamento y viera, pues. Entonces, al punto que hasta me dio la dirección, el día, el tiempo, y entonces un día me presenta el pastor, digo, no le digo directamente a él, sino a mi pastor, digo, un sueño, digo, ajá. Dice que digo, la boca así, que mírese, así lo dieron a nosotros, dice. El pastor ya parece que era casado, con la hermana que era como ellos, era casado, así lo dieron a nosotros. En ese tiempo, con la pues, comenzaron a cortarme todos los privilegios, a cortarme todo lo que por hacer eso, pues. Y comencé a verme humanamente así, digo, Señor. Conozco el mundo, del mundo conozco las vagancias del mundo. Antes en el mundo, preferí seguir trabajando para ti. Me llevó a otra iglesia y comencé nuevamente a trabajar. Pero el punto. Carlos, perdón, ese Fígaro, Carlos, para que no se me traiga el perro. Pero ese punto, ¿sabes qué pasó? Que me estuvieron en el trabajo, Señor, porque en ese caso pudo haber restaurado ese matrimonio, hermano. Hasta llegar al punto, conocer monogamia, poligamia, todo eso, hasta, ¿cómo se llama esa ley? Unilateral, que le llaman. Hasta eso aprendí yo, pero yo no soy abogado ni nada de eso, pero el Señor me llevó todo eso a aprender. Por eso. Y entonces me comenzaron a cortarme. Es que mire, ese es el río que nosotros estamos. Es más, yo tengo oportunidad de enseñar mucho. Y después le decía, pero aquí dice esta palabra, digo, que está un requisito para ser un obispado o un diaconado. Así es. Marido no son mujeres, está diciendo 2, 3, 4. Marido no son mujeres. No, el problema es que ese texto, otro con habilidad puede decir, Mario no solo una tengo. ¿Usted 2 veces casado? No, que ya no, solo una tengo, le voy a decir. O sea, requiere mucha habilidad. Y a mí, ¿Me explico? hermano, y a mí me han dicho varios pastores, pues, me dicen, hermano, pues usted puede casarse, hermano. Póngale mente así, como Y entonces, es fácil. y créanle que es verdad, sí puedo. Pero le dice que no todo me dice, Sí, porque no exactamente. todo conviene. Una cosa es que yo lo haga y otra cosa es que yo esté de acuerdo. O sea, no siempre con lo que yo puedo hacer yo estoy de acuerdo, aunque puedo Así, hacerlo. claro. Quiere decir que no todos los consejos que aparentemente funcionan a uno, quiere decir que son de Dios. Porque no todo lo que funciona es de Entonces, Dios. en mi situación, hermanito, en mi situación tengo que quedar así. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Te fue casado civil con él? Hay un tipo, hay que ver puntos, sí. Ella se divorció. Pero hay que ver puntos, si ya era cristiano o ahora no era cristiano tampoco. Independientemente. Independientemente. Esa es la emoción. No, porque
porque hay algunos pastores que se dicen también. Pastores, pero los pastores no es la Biblia. Sí. La No, Biblia. por eso, hay que... A ver, le puedo aclarar eso para que salgan claraditos. Claro. No, y está bueno, Cuando hermano. alguien les dice es que se casaron en el mundo, que no valía el matrimonio en el mundo, No, está hablando de la ley también. es que el matrimonio es civil, no es religioso. Sí, así es. Aquí, Yo entiendo eso. Hermano, por ejemplo, hay que hacer notar, ¿verdad? Lo quiero reflejar lo que dice la Biblia y usted pues lo confirma. El que dice el Señor que tenemos que negarnos a nosotros mismos. sí, Yo creo que cuando nosotros, hermano Oscar, ¿verdad? Hermana, nosotros amamos al Señor, Sí. Él va a pesar nuestras intenciones, Sí. la va a poner en una balanza y va a considerar nuestros casos. Nosotros lo que tenemos que es tener un poco de paciencia y apelemos a su misericordia para que Él diluya esa situación. amén. Y voy a explicar más profundamente como él dice. Claro. Perdón. Dios tiene misericordia de ella. Ya la Amén, tiene. amén. La tiene de ella. Tanto que la tiene que le está saliendo al encuentro con un consejo a la luz de la Biblia. Amén. No significa que su misericordia se mida de esta manera. Como Dios es misericordioso, siga con él o vuelva a casar. No, no es así. No hay un pastor de las asambleas de Dios. Hermano, pero Dios es amor. También que fuego consumidor. Amén. Si usted Sí. cree, si usted piensa irse al cielo creyendo que Dios es amor, usted se va al infierno. Y me dice, ¿por qué? Porque solo estaría creyendo una parte de él. La otra la está negando. También el fuego consumidor de ambas. Castigo. Sí, hermano, No castiga. yo tuve una experiencia, A nadie. hermano, en una iglesia y llegué a la iglesia y estaba una pareja, estaba adultos con hijos y todo. Se casaron y cuando ellos estaban casados y todo, ya una persona de 60 y pico de años, casado, ¿verdad? Cuando yo llego, pues yo converso con ellos y me doy cuenta, hermano, que un pastor los casó. Y yo, hermano, he alegado en mi organización, nosotros los pastores no casamos. Además que el Señor no nos mandó a casar. Ningún pastor está facultado para casar, Sí. excepto el Estado le dé validación como en A Estados menos Unidos. que En Estados Unidos hay pastores que están autorizados para casar y hay sacerdotes para casar, están autorizados. Nosotros no tenemos una ley federal, tenemos una ley nacional de Estado. En Estados Unidos existe una ley federal, que es la que los invalida, dándole la atribución del poder y ese método para poder celebrar matrimonio civilmente. Ellos son los que pueden casar. Y en otros países de Europa, pero aquí no. ahora la cuestión es esta, hermano. La mentalidad de la gente, ¿verdad? Por desconocimiento, creen que hay dos matrimonios. Yo les digo, no, uno amén, es el que uno. hay, Ahí es es. uno. Así Y el que está sustentado, ¿verdad? Con nuestra ley Así es. terrenal. Lo que viene a hacer el Señor es a firmar, así a es. firmar. Así es. Rectificar. Es lo que dice Pablo. Entonces, No terminé la idea, hermano. Ay, La perdón. cosa que, mira, disculpe, sí, hermano. mi hermano. Llego y un pastor casó, Ajá. ¿verdad? A la pareja sin ser casado civil. Ay, qué no, no. Ah, sí, ¿Entiendes? sí, grave, Ellos grave. lo casan y el hombre hizo su vida, sus hijos, sus nietos, él cantaba porque es guitarrista y tal. Cuando el hombre se da cuenta, yo llego y le digo, mira, usted no está mal casado. Por eso en Lucas 12, Jesús dijo, así, grábense que se les quede. Estamos a punto que Jesús venga. Sí, amén. Y va a encontrar una iglesia que no es clara para decirle con amor la verdad a la gente. Hay ministros ahorita que prefieren llenar de cantidad de iglesia y no de calidad. Amén, amén. Amén. Y Jesús dijo, Claro que sí. no temáis manada pequeña, porque mi Padre Jesús ha placido darnos el reino del cielo, el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Que los que se van a salvar son contaditos. Son gente que no han negado esa fe, esa convicción. A cualquier costo no van a renunciar a Jesús. Todo. Hay hombres que aún bien casados, el Evangelio los va a desafiar. El destino los va a desafiar. El compromiso. Porque la cruz no nos sugiere, la cruz nos exige. La cruz de Cristo no sugiere nada, exige. Exige un compromiso a morir por ella. Y uno quiere decir que si la cruz nos sugiere, ella exige. La única cosa que nos queda, Señor, renuncio a esto. Pero lo amo, lo quiero, la quiero, la amo, Señor.
Pero ese es el costo que te va a exigir la ley para que no perdas tu alma. Porque la eternidad nunca te la dará, ni ella o él. Así es. Amén. Cuando estés allá, vas a pedir un minuto. Por la eternidad, un minuto que te da una oportunidad para tener otra oportunidad y renunciar, ya es tarde. Aún hasta tus propios bienes. Amén. Todo. El que renuncia. Por eso Dios, ¿por qué le dice el Señor a Abraham? Sacrifícame a Isaac a quien ama, si era el primer hijo, biológicamente nacido en matrimonio. Apartando pues a Ismael. Sacrifícame a Isaac a quien ama. Entonces el gesto, según el drama hebreo, está diciendo que lo agarró. Sí, como no, Señor. No dijo, ¡ala, Señor! No se puso a discutir, porque eso sería manifestar un razonamiento en contraposición a la fe que Él lo está demandando. Así es. Él agarró, amén, Señor, para razón orden. Y dice que lo lleva y le puso la leña, tipo de la cruz, porque Isaac es tipo del Salvador. Amén. Y lo lleva. Y el cordero, Dios provee a Jehová Jireh, Él proveerá. Bueno. Y dice que lo recuesta, hace el pan y lo recuesta sobre ella. Y puede que Jesús iba a la cruz. Cuando Él viene, el Señor le dice algo curioso a Abraham. Detente, ahora conozco que me ama. Ahora vamos a explicar exegéticamente. Así es, qué bueno. Señor, yo soy Abraham. Es que no sabías que yo te amaba. ¿Cómo no? Entonces, ¿por qué me decís que ahora sabes que te amo? Es que no sepa que me amas. Y entonces, ¿por qué me decís que ahora sabes que me amas? Porque es que tu hijo Isaac, a quien amas, competía conmigo en tu corazón. Y yo quería saber quién era el primero, si tu hijo o yo. Sí. En esta palabra, hermano, ¿Me explico? mi Señor, Espera, Sí, Dios. sí, cabo del día. ¿Me explico? Entonces le está diciendo, eso es lo que quería, porque te quiero convertir en la bendición para todas las naciones. Y para eso, yo quería saber quién era el primero en tu corazón, porque yo no puedo competir con nadie en el corazón de nadie. Ay, Amén. Tu hijo era porque no es que te dije, sacrifica a Isaac a quien ama. Era su primer hijo, hermano. Claro, amén. Se volvió loco Claro. a los 99 años y en quien Dios le daría la herencia Así es. y la bendición a todas las naciones, a quien ama, le dice. Entonces Dios dice, pero aún así con todo lo que te dije que te daría, ese que te llenaría de gozo por la eternidad, no podía competir conmigo, porque al fin el que te la dio fui yo, no él. Así es. Entonces Dios quería saber quién era el primero. No porque no supo. Entonces ahí veces Dios va a desafiar a usted, a él, a mí. ahí vamos, ¿eh? Ahí ¿Quién es el primero? Claro. Entonces, si la Biblia me está revelando mi condición y eso me exige un cambio, y ese cambio me lleva a tomar una decisión que me va a doler, voy a llorar, voy a sufrir. Hazla yo, ¿por qué? Porque hay alguien que compite en tu corazón conmigo y tu vida no sintoniza en conformidad a mi palabra. Claro. Y cuando la tome, entonces vas a validar y entonces voy a pegar parte de lo que él decía. Déjame que yo trabaje. Entonces cae el anteojo a toda la tierra. Entonces, ¿qué me queda a mí cuando tomo decisiones que me van a doler? Esperar en él en silencio. ¿Qué saben ustedes si lo remueve? Así es. Reestructura ese panorama. De pronto le pone a ella la sensibilidad que se ha estado. A él le manda una. Igual de seguro sensible, temerosa. Que lo ame, que lo quiera, que lo apapuche, que lo respete. Desde, temeroso. Cinco principios que toda mujer debe saber antes de casarse y que todo hombre debe tener antes de casarse. 5. Dice que Dios agarró a Adán y lo puso en el Edén. Y la palabra hebrea para Edén es Aiden, presencia. Lo puso en su presencia. Antes de darle una mujer, le puso en su presencia. Una mujer antes de casarse con un hombre, asegúrese que él esté en su presencia, en la presencia de Dios. 2, ese es el capítulo 2, verso 15. El verso 17 le dice, y le dijo, que labrara la tierra. Ante una mujer le dio trabajo. Entonces, ante una mujer le dio trabajo. Que esté en su presencia y que trabaje. 3, que lo cuide, dice. Y le dio habilidades de considerar el valor que tiene lo que Dios le confió. Ante una mujer le enseñó que se adentrara en darle valor a lo que le iba a confiar Dios. Entonces damos 3 elementos. Lo puso en su presencia, le dio trabajo, le dio habilidades de darle valor. 4, le dice que lo labrara. ¿Qué significa? Administralo de forma correcta, mayordomía. Ante una mujer, le digo, aprende a planificar lo que te confío. Porque yo cuando te confío algo, espero resultados.
No te lo confío sin esperar resultados. Porque de todo lo que te confío te voy a pedir cuenta. Porque al fin, tú eres el mayordomo y yo soy el amo. Yo soy el dueño, tú eres mi administrador. Entonces te voy a pedir cuenta. Es que es un plan. ¿Me explico? Espérate. Y en el quinto punto le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es el verso 16 y 17. Entonces, antes era una mujer, le confió la palabra. Entonces, 5 elementos. Le dio primero, lo puso en su esencia. Le dio trabajo. 3, lo habilitó con la capacidad de que se atrara en saber cuidar lo que le da. 4, le dio la habilidad de ser mayordomo y administrador. 5, le confió la palabra. Antes de un hombre tener una mujer, 5 cosas tiene que tener. Estar en la presencia de Dios. Tener un ingreso, porque Dios le va a confiar a una mujer para mantenerla. Habilidad de cuidarla, para que la considere cuando esté con ella. ¿Ves? 5, que sea una persona que administre bien los bienes que Dios le confió. 6, le confía la palabra. Entonces dice Dios, tienes que considerar 5 cosas antes de casarte. ¿Vale? Que un hombre tenga eso. Entonces dice el verso 18, el capítulo 2. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces todo hombre debe casarse. No, ahí dice alguien diferente. No es bueno que el hombre, ¿qué? Todo hombre. No, que el hombre esté solo. ¿Cuál? Entonces Dios está diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién? El hombre que vive en su presencia, que trabaje, que tenga la habilidad de cuidar, de ser mayordomo y que tenga la confianza de Dios en la palabra. Ese hombre no es bueno que esté solo. Y uno que no tenga esa característica, no que se quede solo porque va a hallar una mujer. El que llene los requisitos es el que no puede estar solo. ¿Entendieron? Entonces, si un hombre no tiene esa característica, mejor se quede solo porque va a arruinar a una mujer. Si ustedes aprenden esos principios de estar allí, usted va a ser... Entonces, interesante. Un día, si usted lo permite, les voy a dar una enseñanza profunda cómo manejar a la familia, a los hijos, a la esposa, el esposo, su papel, a la luz profundamente, a las riquezas que están contenidas en la Biblia, a los jóvenes y a las jóvenes, cómo aconsejarlos, para que no pasen estas cosas que pasan, que por falta de una buena orientación, hermanos inocentemente con buen corazón sensible como él, mujeres así temerosas y que aman a Dios, toman decisiones sin saber las consecuencias, porque hay una mujer valiente y decir, no hermana, no es correcto, hermana, no es así, aunque se atraiga. Hay que decirle, necesitamos el espíritu de Elías, necesitamos el espíritu de Juan, necesitamos la habilidad de Pablo, necesitamos la entrega de Daniel, necesitamos el carácter de Moisés, necesitamos la revelación de Apolo, necesitamos el corazón de Abraham. ¿Me explico? Necesitamos esos elementos para que nos identifiquemos de forma correcta. Y ustedes, que valen todo lo que Jesús pagó en la cruz, no vayan a perderse, porque ustedes valen todo lo que se pagó en la cruz por ustedes, todos ustedes. Ustedes no son cualquier cosa que llegan a una iglesia con una Biblia. Alguien les pegó 4 gritos y se fueron a un niño. No. Alguien que llegó con un corazón receptivo. Cada vez que yo le digo a los hermanos, yo les enseño aquí, están bien aprendidos. Cuando ustedes vienen al culto, ustedes no vienen a recibir. El que recibe aquí es lo que ustedes le traen. Porque dice, entrar por sus puertas con acción De gracia. Con acción De gracia. vienen agradeciendo cómo le fue el día y cómo él trabajó en el día. Entonces el que viene a recibir aquí es Dios, porque ustedes vienen con motivaciones correctas. Pero alguien que diga, voy a ir al culto para que Dios me sane, veniste por una motivación equivocada. Porque Él te sana cuando lo buscas devocionalmente, cuando sos fiel a lo que venías a agradecer al culto, no a recibir bendición, sino el que viene a recibir, el que está recibiendo el culto es Él. Porque es como dijo David en el Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces David está diciendo, Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Qué significa la palabra pastor en hebreo? Poimen. ¿Qué significa? Uno que atiende, guía, alimenta, protege y gobierna. Uno que atiende, guía, alimenta, protege. Entonces dice David, Dios es alguien que me atiende, Él alimenta, me protege, me atiende, me guía, me alimenta, me protege y me gobierna. Entonces Él tiene por definición la característica que a mí me identifica con las ovejas. Porque cuando lo busco, entonces quiere decir que tengo integralmente un abastecimiento. Quiere decir que Dios para mí, dice David,
es fuente de recursos inagotables. Dice David, ponga atención. Entonces David Dios es fuente de recursos inagotables. Entonces de mi pastor nada me faltará. Pero sigue los versículos y termina en el verso 6. Y dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué está diciendo? Después que yo recibo toda su beneficencia, producto de su fidelidad conmigo, lo menos que puedo hacer es estar todos los días en su casa agradeciendo por el bien que ha hecho conmigo. Y también ¿Ves? hay un salmo que también, un versículo, en uno de los salmos que David da también un lindo escrito que él dice, es mejor estar un día en la presencia Que del mil Señor fuera que de- mil afuera. Bueno, Ahí es. ¿entiendes? Ahí Dice, es. un día, exactamente, hermano. Amén. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo sé que yo siempre, pero yo no por ello, siempre le digo con amor, aquí han venido pastores bastante y siempre preguntan así, y pastores en esa condición. Y le digo, a ver, cuestiones si ustedes quieren, pregunten, interroguen, pongan sus puntos de vista y vamos a ver qué dice la Biblia. Y se lo puedo explicar exegéticamente. Entonces, al principio del estudio le quería explicar dos cosas, porque vamos a seguir con el matrimonio para que sea más claro. Esto. Entonces hay algo que se llama exégesis. Y otro que se llama exégesis. Esas dos palabras son las que suceden en el mundo cristiano hoy. Exégesis y exégesis. ¿Qué significa exégesis y qué significa exégesis? Exégesis es que yo diga lo que la Biblia dice. Ese es exégesis. En vez de la palabra, ¿verdad? Exégesis es de interpretar, de decir lo que Dios dice. ¿Y qué significa exégesis? Es que yo digo lo que quiero que la Biblia diga. Ese es exégesis. Vuelvo a explicar. A ver, ¿qué significa exégesis? Es que yo digo lo que la Biblia dice. Es decir, lo que la Biblia dice. Ese es exégesis. En palabras sencillas, pues. Es decir lo que la Biblia dice. ¿Y qué significa exégesis? Es que yo digo lo que quiero que la Biblia diga. No sé si me expliqué. A ver, ¿qué es exégesis? Es que yo digo lo que la Biblia dice. Que si un exégeta es alguien que dice lo que ella dice. Una persona que dice una exégesis es alguien que dice lo que él quiere que la Biblia diga, sin que ella lo diga. Entonces, 1 Corintios 7:10, vamos a decir de memoria para que no nos atrasemos. 1 Corintios 7:10 dice, Pablo así habla enfáticamente. Dice, a los que están unidos en matrimonio, dice Pablo, ahora mando, no yo, sino el Señor. Cuando Pablo escribía eso se subrayaba, porque Pablo sabía diferenciar lo que le venía por revelación divina y por lo que nacía de su corazón. En el contexto dice, y esto lo digo por vía de concesión, cuando dice que es bueno que el hombre que le fuera a quedarse como él. Pero él dice, pero esto lo digo por vía de concesión, que sí que es una revelación divina, es una posición de él. Que bueno le fuera al hombre quedarse como él, porque esa es una contraposición a una revelación divina que Dios no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, él dice, bueno le sería, pero no dice que se quede el hombre así. Bueno le sería, y esto lo digo por vía de concesión, este es un consejo que doy, pero no es una verdad absoluta, Sí, una que posición venga de forma personal. divina, amén. Una Entonces posición Pablo personal. sabía, que dice que Pablo sabía discernir que lo que venía revelado divinamente y lo que salía de su corazón. Amén. Pero cuando él habla del matrimonio, dice, a los que están unidos en matrimonio, ahora mando no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Y que si se separa, que se quede sin casar o reconciliarse con su marido. 1 Corintios 7:10. Entonces es una palabra que está diciendo exactamente. Exégesis. Exactamente. Pero ¿qué es la exégesis? Es que le digan, no, hermano. Yo creo que Dios es tan complacido Sí, que no lo va a juzgar porque usted esté casado otra vez. Así Es amor. Sí. Entonces dice, Dios es amor. Entonces me decía el pastor de la asamblea que era maestro del instituto bíblico. Claro. Hermano, pero si Dios es amor, usted me está diciendo que yo tengo que pensar que Dios es amor, justificar cualquier mal entonces, porque Dios es amor.
Y dice, hombre, tiene razón. Porque ese es el argumento. Ahora les voy a explicar qué significa cuando Jesús dice que la salvedad con relación al texto que leyó, que si en vida del marido la mujer se une y no se separa, a no ser por causa de fornicación. Después, ¿qué significa fornicación? Equilibrio y neutralidad. Hermano, no va a grabar. No va a grabar el resto. Fornicación está. El resto no va a A grabar. ver, a ver, fornicación. La palabra fornicación es la palabra griega porneia. 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 Por significa vender. Vender. Neia significa sexo. Porneia. T-E-I-A. Griego, Griego. Porneia. Por es una palabra compuesta que en griego significa por, es vender, y neia es sexo. ¿Qué significa? Entonces Jesús dice, a no ser por causa de fornicación. Entonces Jesús está diciendo, si un matrimonio conviviendo junto la mujer y el hombre, la mujer se le llega a prostituir, para un oriental es vergüenza estar con ella, entonces considera, Jesús considera. Si no quieres tener la vergüenza de estar con ella, entonces te separas, dice el Señor. Pero el contexto dice, pero te quedas sola. O la perdonas y estás con ella y de asumir la vergüenza. O te separas, pero te quedas sola. Pero no puede haber contradicción. Pero en el caso mío, hermano, ella cometió el error. Y ella tomó la decisión de separarse de manera unilateral, ¿me entiendes? Amén. Amén. Entonces, ella tomó una decisión Sí. así. Entonces, ella cayó en lo que el contexto dice, no en fornicación, en adulterio. ¿Por qué en adulterio? ¿Qué hace que ella haya adulterado? Amor, si han captado. ¿Qué hace? Que usted esté vivo. Porque usted en vida, usted se transforma en una ley que a ella le exige no volverse a casar. Porque mientras usted está vivo, el matrimonio sigue vivo. Porque Pablo dice, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea entre tanto el hombre vive. Quiere decir que usted sigue enseñoreando sobre ella. ¿Por qué? Porque usted está vivo. Quiere decir que cualquier segunda relación que tenga, estando usted vivo, dice que es adulterio, dice por el Romanos 7:2. ¿Y usted está limpio? En el caso que él le fue infiel o que él esté esperando. Pero limpio de ella nunca, porque ella sigue siendo su esposo. De tal manera que sus ojitos tienen que ser como ahí. Imagina que si tiene hijos. En el ministerio hay mucha tolerancia, hermano, de parte de los ministros, ¿verdad? Al abusar de estas dos palabritas. Porque usted mencionaba al inicio, ¿verdad? Cuando comenzó a dar la charla de que nos decía, hermano, que un ministro no puede ser casado 2 veces. No, Pero ¿por sí, qué? un pastor. ¿Le sí. voy a explicar por qué? No, sí, Nadie, usted- pero sobre todo el ministro. Nadie me gusta esto, nadie. Pero específicamente aquella persona de quien Dios espera que se arroje luz, le arroje luz a muchos. El llamado a un ministerio. ¿Por qué? Porque cuando un matrimonio tenga problemas, él no va a tener autoridad moral para decir. correcto. Va a Entonces ser- fácilmente no, hermano, se pare. Porque él sabe que no tiene una plataforma que le dé autoridad. Y ahorita eso, como le digo, hermano, ¿Por qué? Quiere decir que yo, para asegurarme que si yo quiero mi matrimonio, mire cómo actúa para cuando Dios lo llame ministerio. Ustedes, si quienes tienen en su plan, llámalo ministerio. Cuando yo estoy con la iglesia, yo soy pastor. Cuando estoy en mi casa, yo debo ser pastor. Te voy a explicar por qué. En la casa yo le digo a ellos, no soy pastor, yo soy esposo y soy padre. Entonces un hermano me dice, ¿por qué? Si usted es el pastor. Y nadie es buen pastor si no es buen padre. Nadie es buen pastor si no es buen esposo. Para ser buen pastor tengo que ser buen esposo. Para ser buen pastor tengo que ser buen padre. ¿Cómo puedo ser pastor aquí, pastor allá? Entonces mi esposa va a ir a buscar un esposo y mi tío va a ir a buscar un padre, porque no lo haya, porque pastor aquí, pastor allá. Porque usted. ¿Me explico? Amén. Es un error que alguien dice, no, yo soy pastor aquí, pastor allá, con razón. Hay disfunciones en los matrimonios de ellos. Hay conflicto. Con razón los hijos son rebeldes contra Dios. No que los hijos no cometan errores,
Pueden cometer, pero no niegan la fe, ahí se mantienen. No sé si me estoy explicando. Pueden discutir una pareja, pero se mantienen. Una cosa es que hayan disfunciones o hayan desavenencias, desacuerdos. Que esas cosas nos ayudan para que superemos y podamos madurar, si no por la falta de respeto. Claro. Porque hay gente que está junta y está separada.